Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos aquí de nuevo, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, vamos a estudiar la palabra de Dios, así que vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos esté guiando. Hoy vamos a volver a Éxodo. Los sábados normalmente nos toca la serie Historia de la Iglesia, pero hoy decidí que vamos a retomar. Ayer hicimos Éxodo, hoy también, porque Éxodo es una serie mucho más larga y un solo día a la semana a veces se nos queda un poquito corto, vamos demasiado lentos. Así algún sábado, excepcionalmente, haremos viernes y sábado, haremos 2 días de Éxodo, porque Historia de la Iglesia es un poquito más corto y bueno, vamos a otro ritmo. Entonces hoy vamos a seguir en Éxodo Éxodo capítulo ¿dónde estábamos ayer? 32, Éxodo 32. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos que nos permites reunirnos en tu nombre y abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú nos guíes, que todo lo que podamos hablar y decir en este momento venga de ti, que sea solo tu palabra la que nos esté hablando. Llévanos, Señor, en tus manos a entender todas las cosas. Trata con nosotros, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, y llévanos, Señor, a las verdades que tienen que seguir obrando en nuestras vidas. Toca el corazón de más y más hermanos que abran su apetito por tu palabra, que deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual, pues esa palabra, Señor, que tú nos ofreces. Y guíanos en este momento para que todo lo que podamos escuchar realmente lo entendamos y lo recibamos, sin endurecer nuestros corazones. Bendice a todos mis hermanos y gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos. Antes de que nos pongamos ahí en Éxodo 32, voy a mirar en el chat en directo un momentito los hermanos que han escrito algún saludo. Ahí está Benito. Buenas noches a todos mis hermanos. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesús. Ana Rita ha escrito muchas bendiciones a todos. Juan Bermudo dice hola mis amados hermanitos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Juan Vázquez, buenas noches, mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, un fuerte abrazo. Luisa, buenas noches a todos, bendiciones. Miguel Torres, buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo, qué bueno es estar nuevamente conectados en un estudio más. Nuestras oraciones, amado Pastor, que nuestro buen Dios lo ayude siempre, que lo que hace, que sé que lo hace por amor y para nosotros una gran bendición. Y José Luis, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz, el amor de Dios esté con todos nosotros. Bendiciones, iglesia. Vale, pues esos son los mensajes que han escrito algunos hermanos. Ahora nada más conectarse. Y como os he dicho antes, aunque hoy sábado nos tocaría Historia de la Iglesia, vamos algún sábado que otro, vamos a introducir algún estudio más de Éxodo, porque es un estudio más extenso, que lleva el hilo, algo correlativo. Y entonces pues hoy estamos en Éxodo capítulo 32. Estábamos viendo acerca de... Ayer estábamos ahí detenidos viendo la escena del becerro de oro, cuando Dios le dice a Moisés, desciende, porque este pueblo ya me han dado la espalda, ya se han olvidado de mí. Hace 40 días que Moisés subió al Sinaí y ya han decidido construirse su propio Dios y dejar al Dios que los salvó a un lado. Y entonces ayer analizamos la prueba que Dios le da a Moisés. Dios le plantea, déjame que destruya a este pueblo, que los consuma, y a ti te pondré sobre un pueblo mejor, más grande. Y vimos el corazón de Moisés, que su preocupación en ese momento no fue él mismo, decir, sí, es cierto, te aseguro que no es fácil estar al frente de un pueblo que día sí y día no, solamente están murmurando contra ti, criticando todo lo que haces, es como para cansarse y decirles, mira, ¿sabes qué? Nadie os obligó a llegar hasta aquí. Si queréis quedaros en este desierto, allá vosotros. Dios nos quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero no, Moisés no desecha al pueblo. Intercede por ellos ante Dios
y argumenta, no, Señor, pero ¿por qué encenderás tu furor contra tu pueblo, tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Qué harán los egipcios? Hablarán mal contra ti. A Moisés le está preocupando el testimonio que pueda quedar de todo esto. Ese es el corazón y el carácter de un verdadero pastor, de un verdadero siervo de Dios. Si quieres servir, llevamos en esta semana una serie de requisitos. Humildad, decíamos con la historia de Daniel. Y esa historia nos mezclaba con Abraham, con David, con Moisés, con Josué, porque veíamos esa característica en todos. Y aquí tienes justo el ejemplo de Moisés, no pensando en sí mismo y en lo que a él le convenga, sino negándose a sí mismo y dándolo todo por el pueblo. Sacrificó 40 años de su vida para estar con este pueblo incrédulo y con este pueblo que murmuraba contra él todo el tiempo. Pero el corazón de Dios es así, es perdonador, nos perdona a pesar de lo que somos y de lo que hacemos. Y el que sirve a Dios tiene que tener ese corazón. Así que nos detuvimos ahí. En el versículo 14, vamos a leer el 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Bien, vamos a continuar ahí en este punto. Mientras yo ya hablaba y hacía la introducción, he visto que más hermanos han saludado. Walter ha saludado, bendiciendo también a todos. Rosario, Paco, y también ahí Zembay, también ha estado saludando desde México. Hoy estaba México en las noticias por el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Y hay aquí hermanos que se conectan de Ecuador y otros que estáis conectados de México, pero nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Que los hombres se peleen entre ellos, nosotros estamos unidos. Amén, hermanos. Muy bien, dice que Moisés volvió del monte trayendo las 2 tablas del testimonio en sus manos. En medio de esta gran idolatría que se está creando en el campamento, Moisés estaba arriba en el monte, Josué le espera en un lugar intermedio, así que Moisés baja, se encuentra con Josué y ahora vienen hacia el campamento. Y Moisés lleva las 2 tablas del testimonio, escritas directamente por la mano de Dios, así dice, aquí lo leímos. Estas tablas, escritas con el dedo de Dios en piedra, bueno, imagínate, escritas directamente con la mano de Dios. Ahora a continuación, cuando él llega al campamento y ve la idolatría, rompe las tablas. Yo cuando leí la primera vez este pasaje me eché las manos a la cabeza. No, Moisés, dile al pueblo lo que les tengas que decir, enfádate. Pero acaba de romper, imagínate, unas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ya hablaremos de eso, aún no hemos llegado, pero aquí viene Moisés con sus 2 tablas, debía empezar lo suyo, ¿no? Son 2 tablas de piedra escritas por ambos lados. Y es muy significativo, es muy especial que estas tablas fueran escritas por el mismo dedo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero la escribieron los hombres. Dios les inspiró con su Santo Espíritu lo que tenían que decir. Pero en la humanidad no existe, estas tablas se perdieron evidentemente en algún momento, ni se sabe si están en algún lugar ahí enterradas o algo, no se sabe, pero no existe en todo el mundo un objeto que esté escrito directamente con el dedo de Dios. Así que mira lo que Moisés llevaba en sus manos, toda la ley y esa moralidad, todo tiene que venir del propio Dios. Porque la moralidad y la justicia entre los hombres es relativa. No hay justicia perfecta en el mundo entre los hombres. Pero necesitamos tener un referente perfecto. En todas las cosas necesitamos partir de un modelo perfecto. Y Dios es el modelo perfecto para todo. Pero en este caso, para la ley, para la justicia, para la moralidad, tiene que ser Dios el que nos transmita esos mandamientos, esas leyes. Todo eso es reflejo de su carácter.
Si no, todo se quedaría bajo la opinión y valores relativos de los hombres. Para unos una cosa sería importante, para otras no tanto. Fíjate que una prueba de ello tenemos hoy en día, cómo los valores familiares, sociales, humanos han ido cambiando. Hay cosas que hoy en día se nos presentan como buenas y se admiran, y esas mismas cosas hace poco tiempo, no hace mucho más de 1 o 2 décadas, eran malas. Se veían mal, se las llamaba, incluso estaban penadas por las leyes, incluso, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo los valores cambian. La justicia humana es relativa, cambia a las circunstancias, al momento, a la influencia, a la presión social, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, y el hombre necesita ese tipo de moralidad, ese tipo de justicia. Porque una justicia que es relativa, que cambia, transmite mucha inseguridad a los hombres. Algo que hoy la justicia está diciendo, no, esto está prohibido, y mañana a lo mejor lo permite, ¿qué garantías nos da eso? Crea inseguridad, crea enfrentamientos, porque hay gente que estará a favor y otros estarán en contra. Entonces necesitamos una referencia, y la referencia es Dios. Y ahí venía Moisés con esa ley. Después Moisés va a escribir el Pentateuco, 5 libros, los 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia, los 5 libros que los judíos le llaman la Torá, y esa es la palabra de Dios. Dios se la inspira a Moisés, pero parte de esa palabra, la ley, Dios se la dio escrita ya a Moisés, con el dedo, con su propio dedo, con el dedo de Dios. Entonces, ya que es el único autor de la ley y la justicia, Dios, entonces Él es el único que puede transmitir esa ley a los corazones de los hombres. Y esto es lo que Dios hizo desde el principio. Ahora, repito, tenemos escrita la ley. Dios la escribió con su dedo. Moisés la escribió en estos 5 libros. Y esa ley se ha ido transmitiendo de generación tras generación hasta nosotros hoy. Nosotros tenemos todo lo que representa el carácter de Dios. Pero recuerda que sobre esta ley se han fundamentado las leyes que los hombres han escrito. En estos últimos años es cuando los valores se han visto alterados, y cuando la ley de Dios, la Biblia, se ha tratado de dejar a un lado. La palabra de Dios se ha tenido en mucha estima a la hora de redactar algunas constituciones de algunos países, como los Estados Unidos, por ejemplo, y muchas de las leyes de nuestros países occidentales tienen el fundamento de la propia escritura de la Biblia. Pero los ataques más feroces contra la Biblia se están sufriendo hoy en día, cuando la palabra de Dios se está relegando a un lado, pretendiendo que está anticuada, e incluso acusando a la Biblia de ser xenófoba o racista en algunos aspectos que enseña. Son ataques directos al propio Dios, que es el redactor de la Biblia, de esa ley. La ley se escribe en Moisés, pero ya llevamos varios miles de años de humanidad. La historia de la humanidad comienza en Adán, y cuando llegamos a Moisés, la humanidad ya lleva mucho tiempo existiendo. ¿Y por qué esperó Dios a dar su ley en este momento y no antes? Bueno, lo estamos diciendo. Esa ley ya estaba escrita en el corazón del hombre. El primer asesino de la historia, ¿quién fue? He escuchado ahí en mi mente, porque no os puedo oír, pero he escuchado a muchos que habéis dicho Caín. Cierto. ¿Y cómo sabía Caín que matar a su hermano estaba mal? Porque cuando Dios viene y le pregunta a Caín, Caín se hace el loco, no reconoce, disimula. Dios viene y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y empieza ahí a excusarse. Y ¿cómo sabía Caín que lo que había hecho estaba mal si no estaba escrito en ningún sitio no matarás? Porque en realidad sí estaba escrito en el corazón del hombre. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, ese carácter de Dios, que es quien dicta la ley,
esa esencia ya está en nosotros, en todo ser humano. Así que no hay excusa para decir, es que como yo no conocía la ley, estaba cometiendo estos pecados o estos delitos. Solo que era necesario que esa ley quedase escrita. ¿Por qué? Porque el estar solo en el corazón implica es una interpretación subjetiva, personal, representa que cada uno que interpreta como quiera, ¿no? Y conociendo la maldad del hombre, pues siempre se va a tratar de suavizar lo que es la ley que está dentro de nosotros. Pero la palabra de Dios quedó escrita y quedó escrita por el dedo de Dios, quedó escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahí Juan y Beatriz respondieron, Caín, Caín, dijeron ambos. Gracias por vuestra forma de interactuar mientras yo hablo. Yo, aunque no lea a veces lo que escribís, lo tengo delante de mis ojos y estoy en comunión con vosotros cuando escribís. Y si tenéis preguntas, las podéis hacer aquí en el directo. Bien, así que, como decíamos, bajo esta condición del Antiguo Testamento, la ley se da aquí. Ahora nosotros estamos bajo la condición del nuevo pacto, pero ahora en esta condición del nuevo pacto, toda esta ley sigue vigente, no te olvides. Cambiaron leyes ceremoniales, cambiaron leyes dietéticas, las que tenían que ver con alimentación, sanidad, pero la ley moral no cambió. Recuerda, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero sí que es cierto que nuestra relación con la ley cambió, porque ahora estamos en el periodo de la gracia. Ahora la ley demostró que el hombre por sí mismo no puede encontrar paz con Dios. Y eso nos llevó a la cruz de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz fue la demostración del amor de Dios y por lo tanto ahora la cruz de Cristo tiene poder para librarnos de la condenación del pecado. La ley nos muestra la condenación, porque vemos que no podemos cumplir con la ley, pero la ley es perfecta, no confundas. El decir que la ley, Pablo lo enseña así en Romanos y en otros lugares del Nuevo Testamento, la ley nos llevó a mostrar la maldad del pecado, la maldición del pecado, pero no es porque la ley sea mala, sino que vimos lo imposible de poder cumplir con la ley. Por eso era necesario que Cristo muriese en la cruz, para que ahora por gracia podamos ser salvos. Ahora bajo el nuevo pacto, Dios ya había prometido, en Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La palabra de Dios está escrita, pero el creyente ahora en Cristo es como si esa ley la tuviese grabada en su corazón. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura ahora en el Nuevo Testamento, que intercede por nosotros, que tiene comunión con nosotros. El Espíritu se mueve dentro de nosotros, nos guía toda la verdad, nos enseña todas las cosas, nos consuela. Ahora hay una experiencia única que no existía antes y que comenzó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre cada creyente, ya no sobre algunos hombres en particular y sobre un tiempo limitado, no. Ahora el Espíritu Santo viene sobre cada creyente y para quedarse permanentemente, para morar en nosotros. Y de una forma especial, con una comunión íntima y única. Y eso estaba profetizado en algunos textos, como este que hemos leído en Jeremías 31:33. Dice el versículo 16, Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esa es la palabra de Dios, es Dios el autor. Y dice, versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Iban bajando, Dios ya sabe, Moisés ya sabe porque Dios se lo ha dicho. Dios le ha dicho, desciende, porque este pueblo ya me han dado la espalda, ya se han hecho sus propios dioses, los voy a destruir y lo que hablamos, ¿no? Josué no sabe nada y escucha ahí todo el jaleo
Y dice, algo está pasando en el campamento, se oyen alaridos de pelea, están ahí peleando. Y, y Moisés dice, no, dice, no te equivoques, no es alarido de pelea. Versículo 18, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban alabando al becerro de oro. Estaban danzando y estaban en medio de orgías, porque ya leímos ahí en el contexto la palabra que dice ahí, y está hablando de todo un desenfreno, o sea, se metieron en prácticas ahí de orgías, de todo. ¿Qué hay detrás de la idolatría y del culto al diablo? Pues todo lo malo que te puedas imaginar. A nadie se le ocurriría cuando venimos, mañana es domingo, ¿no? Vendremos a la presencia de Dios a adorarle y alabarle. En ese momento santo no puedes pensar en cosas sucias, estás ahí ante la presencia de Dios y estás adorándole a Él. Pero cuando el pueblo es idólatra, pues te puedes esperar cualquier cosa. Pero dice, no, yo no oigo voz de pelea, dice Moisés. Moisés tiene información. Dice, yo oigo voces de cantar, están cantando. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Vaya escena, ¿te puedes imaginar? Lamentable. Israel está quebrantando el pacto que Dios había hecho con ellos. Un pacto que se remonta a sus antepasados. Abraham lo renovó con Isaac y lo volvió a renovar con Jacob, con Israel. Y lo renovó más tarde con José también. Ahora, después de más de 400 años de esclavitud, Dios se acordó de su pueblo, ha venido, los ha visitado, los ha liberado y ha renovado el pacto con ellos. Pero qué poco ha durado la fidelidad de Israel. Eso es lo que Dios le dice a Moisés en el monte. Qué rápido se han hecho sus dioses, me han dado la espalda a mí. Qué pronto se han olvidado de mí. Hermanos, esto que ocurre aquí está en la naturaleza del hombre. Esto es una advertencia para nosotros. La iglesia de Éfeso en poco tiempo ya había dejado el primer amor, se habían olvidado de las obras primeras. Siempre va a existir esa tendencia a relajarnos y a descuidarnos de las cosas de Dios. No cedas de un milímetro, mantente firme, y más el tiempo que nos toca vivir, porque estos son tiempos más confusos de lo que ha habido nunca en la historia. Ahora la tecnología que nos rodea, las nuevas tecnologías, realmente nos llevan a una vida muy distraída, muy confusa. Sí, estamos súper entretenidos, pero en las cosas de este mundo. Y todo esto son herramientas en las manos del diablo, porque no te olvides que él es el príncipe de este mundo y es quien controla la corriente de este mundo. Entonces, Israel ha quebrantado el pacto con su idolatría y con su inmoralidad. Y tienen ahí al protagonista, un becerro que Aarón ha construido con el oro que sacaron de Egipto. ¿Podemos justificar la ira de Moisés? Antes os he dicho, ¿no? Cuando yo lo he visto la primera vez y vi que ahí dice, y rompió las tablas, me eché las manos a la cabeza, dije, no puede ser. Yo estaba ahí entusiasmado, vine con unas tablas, es un objeto único, un artefacto sin precedentes, algo que contiene la escritura de Dios. ¿Cómo sería esa escritura? La letra, el estilo, los trazos, ¿te puedes imaginar? Y vamos, si lo rompe, ¿está justificada su ira? ¿Había algo apropiado en la manera en la que Moisés actúa en ese momento?
Un, un maestro de la escritura que se llamaba Cole dijo, te voy a citar una frase que él dijo. Él dijo que lo que hizo Moisés fue un acto ceremonial significativo y no una mera exhibición de ira. Anda, si te leo esto para que veas que hay diversidad de opiniones. Yo te he preguntado, ¿estaba justificado que Moisés rompiese las tablas? Y quizás rápidamente diríamos, no, no tenía que haberlas roto. Pero de pronto va a salir algún maestro por ahí que lo justifica y ve más allá que un acto de ira. Este maestro que os he citado dice que fue un acto ceremonial significativo y no una mera exhibición de ira. Moisés actúa demostrando lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Que el pueblo ha quebrantado el pacto con la ley de Dios. Entonces el gesto de romper las tablas es una demostración de lo que acaba de ocurrir. Bueno, es una opinión. Puede ser. Pero si no hubiese otros precedentes, quizás intentaríamos ver esto, pero yo intento ser lo más bíblico posible y ver todo en un contexto global. Y no fue la primera vez que Moisés tuvo que tratar con su ira. De hecho, fue en otras muchas ocasiones. La primera que tenemos constancia, Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12, fue cuando él mató a un egipcio. Sin duda eso fue un acto desproporcionado. Se dejó llevar por su ira. La Biblia no nos da la escena bien de cómo ocurrió eso. Tendríamos que imaginárnoslo. Pero lo que nos explica la Biblia es que un soldado egipcio estaba maltratando a unos hebreos y entonces Moisés medió en este asunto. En esa mediación parece que debió entrar en una discusión con este egipcio. Él es un príncipe de Egipto, el otro es un soldado, no tendría que haber habido tal, pero me imagino, o sea, alguna cosa debió haber, yo me estoy imaginando ahora, no lo dice la Biblia. Quizás el soldado egipcio le amenazó, pero ¿cómo defiendes a estos hebreos? ¿Qué va a pensar Faraón? Si yo le digo que tú estás defendiendo a los hebreos y tal, no sé, hubo ahí algo, y Moisés mata al egipcio. Quizás no debía haberlo matado, eso trajo consecuencias, él tiene que huir de Egipto. Sí, Dios va a utilizar todo eso después según sus propósitos, pero eso no justifica que lo que Moisés hizo está bien. Ahora Moisés tiene una etiqueta que no se puedes quitar ya de por vida, que es que eres un asesino. Imagínate. Claro, Dios va a usar eso para bendición. A los que aman a Dios todo les ayuda bien, pero eso no justifica nuestras acciones. En segundo lugar vemos esta demostración de ira, porque ahí lo dice el texto. Dice que cuando él llegó y vio el becerro, ardió en ira. Ahí lo dice en la Biblia. No dice que se enfadó simplemente, dice que ardió en ira. O sea, la idea del texto ardió en ira es que perdió el control. O sea, no fue la indignación, porque enfadarse y airarse por lo que estaba ocurriendo, totalmente justificado. Es más, si no te enfadas, es que para ti no es importante lo que está ocurriendo y no es grande el nombre de Dios. Si tú realmente estás en Dios y estás en la justicia y en el amor de Dios, te tienes que enfadar al ver eso. Tienes que indignarte, tienes que airarte. Pero como diga ahora el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. No he dicho Pablo, pero ahora sí es Pablo. Estaba dudando si no fue Santiago quien dijo eso. No, creo que fue Pablo, no me equivoco. A veces hay lapsus de memoria, pero no, creo que sí que fue Pablo. En cualquier caso, ahí dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tu ira tiene que estar bajo el control de la justicia perfecta, no descontroladamente. Yo veo aquí una ira descontrolada que lo lleva a romper
ese tesoro que tiene en sus manos, que son unas tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Qué más momentos recordáis en los que Moisés perdió su autocontrol y se dejó llevar por la ira? Otro momento clave, muy importante, con una gran trascendencia. ¿Cuál fue ese momento? ¿Quién se acuerda? Bien, nuevamente me ha parecido escuchar en el espíritu que alguien ha dicho por ahí cuando golpeó la roca la segunda vez. Él con ira golpeó la roca a la que Dios le había mandado que simplemente le hablara. Eso lo tienes en Números capítulo 20. En nuestra serie, después de Éxodo, seguiremos estudiando y en Números 20 llegaremos a ese momento. Hubo dos momentos en los que Dios le dijo a Moisés que golpease la roca. Una vez y otra vez que le hablase. Una vez que la golpease, una vez que le hablase. Dos momentos en el problema con el agua y que brotó agua de la roca. La primera vez Dios le dijo a Moisés que golpease la roca. Él la golpeó y dice que brotaron aguas. Hay algo misterioso en todo eso. Hay algo que para nosotros es difícil de imaginar, porque dice que la roca era Cristo. Claro, dice, representaba a Cristo, sí, pero hay algo ahí misterioso, que misterioso es desconocido para nosotros, porque dice, también ahí Pablo va a decir, y la roca que le seguía era Cristo. Moisés entendió que la roca no era simplemente una roca, porque él escribe, si tú lees el canto que él escribe allí al final de Deuteronomio, él habla de Dios y habla de Dios como la roca, habla de la roca y lo dice en mayúscula, la roca de mi salvación, y habla de la roca como Jehová. Así que Moisés sabía que la roca era Dios, representaba a Jesucristo. Golpear la roca era una profecía, estaba anunciando lo que ocurriría. Cristo sería golpeado y al ser golpeado de él brotaría la vida. Eso representaba esa roca. Cuando golpeó la roca brotaron las aguas. Las aguas para ellos eran la vida allí en el desierto. Y Cristo solo puede ser golpeado una vez. Por eso la segunda vez no podía golpear la roca que representa a Cristo. Tenía que hablarle. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Y vemos a un Moisés enfadado, lleno de ira, fuera de control, que golpeó la roca la segunda vez. Y por ese motivo Dios le dijo que no entraría a la tierra prometida. Así que esto nos enseña varias cosas. Una, que Dios no tiene favoritismos. Y no porque algunos sean sus amiguetes, ya no pasa nada, y si te equivocas, bueno, vamos a hacer la vista gorda, vamos a pasar esto por alto. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. No en cuanto a la salvación, porque Moisés está con el Señor en los cielos, o terminará en los cielos. Bueno, ahora no me meto en esa explicación. Voy a decir, Moisés es salvo. Pero tuvo que sufrir las consecuencias de su pérdida del autocontrol, las consecuencias de su ira. Y Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida por este motivo. Bueno, él ya cumplió su propósito y ahora ese cometido le corresponde a Josué. Josué es quien va a introducir al pueblo. Pero ahí vemos a un Moisés que no fue una vez, sino varias veces las que perdió el dominio sobre sí mismo. Ahora bien, es muy interesante que tú vas a leer ahí en la escritura que dice de Moisés que era el hombre más manso de toda la tierra. Interesante, ¿no? Manso es con dominio propio. O sea, el hombre con más dominio propio y más manso de la tierra, y lo vemos perdiendo el control en diferentes momentos. ¿Qué nos enseña eso? Que no puedes confiarte allí donde tú te crees fuerte. Precisamente, en los puntos en los que te crees más fuerte es donde puede ser que falles. ¿Por qué? Porque te sientes seguro y bajas la guardia. Cuando tú tienes temor porque te ves débil en algunas cosas y tienes temor de que puedes fallar en esto,
¿Sabes lo que haces? Eres prudente, evitas, pero cuando tú te sientes fuerte en algo, te descuidas. Por eso dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que ser cuidadosos en todo. No somos fuertes en ningún área de nuestra vida, porque simplemente un pequeño descuido te llevará a fracasar, a fallar, y sufrirás las consecuencias. Nuestra fortaleza tiene que ser Dios. Por eso el reconocerte débil es bueno. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. La confianza no tiene que estar en mis propias fuerzas, sino en Dios. Por eso siempre tenemos que estar sobre la roca que es Cristo. Por eso siempre tenemos que estar metidos en su palabra, que es la que nos va a dar la fortaleza. La palabra de Dios es la que nos permite caminar en rectitud, en santidad y estar llenos del Espíritu Santo. Estamos cerca de Dios, entonces estamos bien. Estamos llenos de Dios, entonces somos fuertes. Pero aquí está Moisés rompiendo las tablas. ¿Está justificada su ira? Sí, la ira sí. Pero perder el control no está justificado. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Crees que perdió el control Jesús en el templo, cuando hizo la limpieza en el templo? No sé qué crees. Ahora algunos estáis dudando, ¿no? Claro, vais a decir, no, porque Jesús no perdió nunca el control sobre sí mismo. Ahí está Juan. Pues no, dice Juan. Claro, nosotros sabemos, los críticos de la Biblia sí te van a decir, mira, sí perdió el control. Pero nosotros conocemos a Cristo, por la fe sabemos que Él fue perfecto, que no cometió pecado, por lo tanto Él no perdió el control jamás. Él tenía un control absoluto de sus acciones. Pero, como hemos dicho antes, tener ira no es malo. Airarse no es malo, si la ira está fundamentada en la perfecta justicia de Dios. Para empezar, si hemos dicho que Moisés tenemos la experiencia en él de que no fue la primera vez que perdió la calma, o sea, el control, no fue la única vez que tuvo problemas con la ira, allá nos está mostrando que Moisés tenía un problema. Pero Jesús nunca lo va a saber, que la ira tomase el control sobre él. Jesús sabía medir muy bien sus palabras y sus acciones. En su forma de actuar en la purificación del templo, todo estaba medido y todo estaba arropado por la justicia. Lo que estaban haciendo en el templo era un pecado que tenía que ser denunciado y se tenía que hacer con toda la firmeza. Jesús no golpeó a nadie, no hirió a nadie. Jesús no se puso a puñetazos con los que estaban allí. Él volcó mesas, él esparció dinero, asustó a los animales, provocó un caos. Pero todo estaba medido, todo estaba controlado. Dios a veces tiene que actuar con esa seriedad y traer juicio. Y tiene que hacerlo con firmeza. Pero Moisés sí tenía un problema con la ira. Así que está bien que te enfades cuando algo sea digno de ser tratado así, pero siempre con autocontrol, dominio propio. No te olvides que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Miguel dice, creo que fue una ira santa. Sí, se podía llamar así, ira santa. Estaba bajo el control de la justicia. La justicia tiene que aplicar las penas y tiene que actuar. Y si la justicia actúa en la medida justa, evidentemente su acción está totalmente acertada y tiene que ser aceptada, sin duda alguna. Por eso hablamos de la justicia perfecta de Dios y no la justicia relativa que a veces los hombres tratan de aplicar. ¿Qué hizo Moisés? Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y puedo seguir viendo a ese Moisés airado haciendo todo esto.
Este ídolo ha sido objeto de adoración y de ritos inmorales, de orgías, de todo tipo de perversión. Pero fíjate que parece que nadie era consciente de lo que estaba pasando hasta que no llegó Moisés. Esto dice muchísimo. Era una mayoría, todo un pueblo. Quiero imaginarme que algunos en el pueblo estaban ahí diciendo, no, pero ¿qué están haciendo? Quiero imaginarme eso. Pero hasta el propio Aarón entra en el juego y se pone aquí con todo esto. Es inaudito, ¿no? Pero Moisés, cuando él hace esto, tampoco ves que haya tenido oposición. No dice el texto. Y intentaron impedir que lo hiciese y se le opusieron a él. ¿Por qué? Yo me pregunto a veces estas cosas, ¿no? Esta forma de actuar de Moisés, todo un pueblo está contra él. Todos encontraron normal construirse el becerro y ponerse a adorarlo y a practicar todo eso que estaban haciendo. Y llega Moisés escandalizado, rompe las tablas, coge el becerro, lo pone al rojo vivo en el fuego y lo llega a moler. Eso le dio trabajo, ¿eh? Y lo reduce a polvo, dice. Y me pregunto, ¿y nadie del pueblo se enfrenta a él? Nadie le intenta detener. Moisés, ¿qué estás haciendo? Ese es nuestro Dios, nuestro becerro. Y no dice nada el texto. Le dejaron hacer. ¿Por qué? Bueno, me imagino que Moisés está demostrando una autoridad que tiene una base en Dios. Me acuerdo de unas palabras que dice en el Evangelio acerca de Jesús, que dice que les hablaba como quien tiene autoridad. Mira, yo puedo entrar en una discusión contigo y venir con mis argumentos y discutir ahí los dos, y tú tienes tu razón, yo tengo la mía, tenemos puntos de vista, pero cuando yo me entro a discutir contigo, y no son mis palabras, son la palabra de Dios, yo tengo una autoridad, porque no son mis argumentos humanos. Los hombres, cada uno tiene derecho a defender sus opiniones, pero son nuestras opiniones y todo eso es relativo. Cada uno puede tener su propia verdad y no tener por qué ser la buena la que yo tengo. Pero cuando yo me pongo delante de ti y te digo, no, porque mira, Dios dice en su palabra que esto es así, así, así. Entonces ya no soy yo, es la palabra de Dios. Ahora yo tengo autoridad. Primero, ellos se pensaban que Moisés ya no iba a volver, estaba muerto. Y cuando lo vieron, me imagino que se sorprendieron. ¡Ah! ¡Moisés! No esperábamos que Moisés volviese. Se atrevieron a decir, haznos un becerro cuando pensaron que Moisés ya no iba a volver. ¿Por qué? Porque Moisés tiene autoridad. Ellos han visto cómo Moisés alzaba su vara y venían las plagas. Ellos han visto cómo Moisés levantaba su vara y el mar rojo se abría. Y como en la otra orilla ellos han visto cómo Moisés volvía a hacer así con la vara y las aguas volvían a su lugar y se ahogaba todo el ejército de Faraón. Entonces no es que, no, como es el pastor tenemos que obedecerle. En cosas así había más miedo que respeto, porque respeto no había, después se las pasaban murmurando contra Moisés. Pero yo sé que si Moisés levanta su vara hacia mí, igual me fulmina Dios, me quedo ahí hecho polvo. Uy, por ese temor, cuidado. Bueno, cuando la gente actúa por miedo y no hay amor, pues ya sabes dónde andan, ya sabes dónde están. Nuestro principio de caminar tiene que ser fundamentado en el amor, no en el miedo. Pero algunos tienen miedo de Dios y ni siquiera el miedo les impide hacer según qué cosas, como el pueblo que murmuraba. Bien, entonces, ¿por qué nadie se volvió contra Moisés? Me imagino que es por lo que te estoy explicando, el respeto que tenían, ¿no? El miedo a decir, cuidado, a ver qué es lo que Moisés dice. Y cuando vieron a ese Moisés airado, rompiendo las tablas, lo debieron ver con el aspecto que tenía y los gritos y todo, que todos se quedaron ahí. Cualquiera se atreve a decirle algo a Moisés. Él viene de estar 40 días en la presencia de Dios. Y escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Viene con la autoridad y la fuerza de alguien que lleva 40 días en la presencia de Dios.
Mira, cuando alguien predica, yo escucho predicar a mucha gente. En mi propia iglesia, cuando yo estoy sentado y estoy escuchando predicar a alguien, yo estoy diciendo, Señor, háblame. Y estoy recibiendo esa palabra. Pero, ¿sabes? Se detecta cuando quien está predicando ha pasado por el altar o no ha pasado por el altar. Yo no voy a juzgar, ¿eh? Yo estoy escuchando y no estoy pensando, a ver si predica con autoridad y con poder. A ver si... No, esa no es mi misión. Yo estoy diciendo, Señor, háblame lo que tú me quieras decir. Pero eso no quita que a veces dices, no sé, como que faltó espiritualidad, poder, unción, no sé, llámalo como sea, ¿no? Y eso le puede pasar a uno mismo, yo me puede pasar, estar ahí dando un mensaje y estar sintiéndome incómodo, no estoy transmitiendo bien, no estoy... Y entonces yo soy consciente, digo, quizás no estuve suficientemente preparando este mensaje de rodillas ante Dios, quizás no estuve realmente lo suficiente en su presencia. Pero Moisés lleva 40 días, él tiene algo en este momento que lo hace único. En otra ocasión le vamos a ver que tuvo que cubrir hasta su rostro, porque dice que reflejaba gloria de haber estado en la presencia de Dios. En todo caso, Israel no se atreven, detectan algo. Moisés está aquí, habla con autoridad y Dios está con él. ¿Quién se atreve a contradecirle ahora? Porque dice algo más, le dio a beber a los hijos de Israel. Molió el becerro, lo mezcló con agua, el polvo de ese oro, y se lo dio beber al pueblo. ¿Por qué hizo eso Moisés? Puedo mencionar por lo menos 4 razones. A ver, una, para demostrar que ese Dios que ellos se han construido no es nada. Si es Dios, ¿cómo ha permitido que Moisés lo reduzca a polvo y se lo dé a beber a ellos? ¿Por qué les dio a beber el becerro en polvo? Bueno, pues porque es una demostración. Mira, os voy a demostrar que ese Dios al que estáis ahí adorándole y ofreciéndole vuestras prácticas lujuriosas y todo, no es nada. Y ahí se lo demuestra. Otro motivo para eliminar completamente a ese ídolo, que no quede el más pequeño vestigio, que nadie nunca diga, ¡ay, mira, ahí está mi becerro de oro! No, 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 hay que destruirlo hasta ese punto, que no quede absolutamente nada. También podría decir, para que el pueblo pague por su pecado. O sea, ellos están pagando y estos son consecuencias inmediatas por su pecado. Y también podríamos decir para hacer inservible ese oro que se utilizó para construir ese becerro. O sea, ese oro está corrupto, contaminado. ¿Te acuerdas lo que estábamos estudiando con Daniel? Se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y dices, no, pero esa comida no estaba contaminada, era la mejor comida. Barbacoa y churrasco, chuletones, de todo. No, pero se refiere a lo espiritual y ese oro está contaminado. Porque si ahora yo cojo ese oro, bueno, vamos a utilizarlo para otra cosa, lo que construya con ese oro siempre va a tener en nuestra, porque el ídolo en sí mismo no tiene poder, pero la gente le da poder al ídolo. Y algunos pensarían, ay, con este objeto un día perteneció a nuestro Dios él. No. Y de esta manera no quedaba nada del oro, se lo dio a beber a los hijos de Israel. El polvo de oro quedó disuelto con agua y Israel tenía que beber ese agua. Esto nos recuerda que el agua de la amargura, del cual debía beber una esposa, de la cual se sospechaba de su infidelidad, según la ley en Números 5, 18 al 22, o sea que detrás de esto hay algunas de esas enseñanzas. Beber el agua con el oro tenía una intención, una enseñanza. Pequeño corte, Facebook ha dicho, no, ya es la hora para terminar. Bueno, un minutito si no se corta otra vez para explicar los efectos positivos del ayuno. El ayuno en la Biblia no es un mandamiento, no vas a encontrar en ningún sitio que diga tienes que ayunar. No, era una práctica
que el pueblo adquirió. El pueblo de Israel practicaba el ayuno. Y vemos que puntualmente algunos practicaron ese ayuno. Elías, Moisés, etcétera, Jesús. Pero no aparece en la Biblia como un mandamiento. Tienes que ayunar. Momentos puntuales, por una circunstancia especial, se practica algún tipo de ayuno. El pueblo lo practica de una forma general. La Biblia no dice que se tenga que hacer. Normalmente el ayuno, Israel lo practicaba como señal de duelo. O sea, era un lamento. Dejar de comer iba unido a romper las vestiduras, a vestirse de cilicio, a arrojar ceniza sobre la cabeza. Era una práctica ligada al duelo, al lamento, al llanto. A veces se la relaciona con la oración, aunque hay algún versículo en la Biblia que no está correcto, como cuando en Mateo dice: este género no sale sino con mucha oración y ayuno. En Reina Valera añadieron esa parte, y ayuno. En los manuscritos más antiguos, y si consultas otras versiones, ves que no aparece. Dice solamente: este género no sale sino con mucha oración. Punto. El ayuno lo añadió algún traductor, pero no estaba en los escritos originales, no está en la Biblia. Entonces, por ese motivo, dentro de la religión se le ha otorgado al ayuno un poder que no tiene en sí mismo. ¿En qué es bueno el ayuno? Mira, el ayuno puede ser bueno por razones médicas. Si el médico te recomienda una práctica de ayuno, puede estar bien, pero tiene que ser una práctica bajo control médico. Nunca aconsejaría que los cristianos practiquen el ayuno a su manera, de una forma sistemática y porque crean que en eso hay poder espiritual. No. Está bien practicar un ayuno, como digo, controlado. Si dejas de una noche de cenar, por ejemplo, eso te puede hacer como una especie de limpieza en tu cuerpo. Pero no un ayuno sistemático. No, es que mira, Jesús ayunó 40 días, yo lo voy a hacer también. Si Dios te lleva a eso, sí, si no, no. O sea, ahí tiene que haber un propósito. ¿Y qué los hermanos que dicen: yo he decidido ayunar para estar orando? Me parece perfecto, porque ahí el poder no está en el ayuno, está en la oración. El dejar de comer a veces, eso te ayuda quizás en lo espiritual, para estar más metido delante del Señor, te da tiempo para poder orar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una respuesta rápida, porque de aquí podríamos hacer todo un estudio y tampoco era nuestro tema, pero Miguel, espero que de momento sea suficiente. Seguro que en algún momento y más adelante podemos dedicar más tiempo a estudiar sobre el ayuno. En YouTube tenemos en alguna lista de... Bueno, mira, te voy a dar una referencia. En una lista que se llama Respuesta a preguntas bíblicas, algo así, no sé si te lo digo exacto, pero es una serie que tiene que estar en listas de reproducción, una serie que era sobre preguntas de la Biblia. Ahí respondimos a la pregunta sobre el ayuno. Pienso que quedó eso grabado y quedó ahí, ¿eh? Yo sé que di ese estudio, pero no sé si... En cualquier caso ya volveríamos. Hermanos, me despido, que ya pasamos de la hora, y mañana es domingo, a las 11 de la mañana tendremos nuestra reunión por las mañanas de adoración, de comunión, de predicación, de testimonio. Mañana en nuestra iglesia también partimos el pan y el vino, lo solemos hacer cada primer domingo de mes, y si Dios quiere, por la noche ya estamos otra vez a domingo, así que volveremos al libro de Apocalipsis. Un abrazo, queridos, que Dios os bendiga, y si Dios nos lo permite, mañana seguimos. Adelante.